Cuando era chico me gustaba jugar a la radio. Me gustaba jugar a que era un locutor, a que pasaba música. Y en cierta forma ese era mi medio de expresión. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tu medio de expresión es a través de la escritura? Acerca de esto mantuve una charla con la escritora Natalia Sol Peralta, donde conversamos sobre sus inicios en la escritura, sobre arte y creatividad. Hola, bienvenidos a Escuchar a los Chicos, el podcast donde vamos a escuchar las historias de aquellos chicos que hoy son grandes. Hola, gracias por estar escuchando. Lo primero que conocí de la obra de Natalia fue gracias a Facebook, de su cuenta Travesía Lírica, que fue el poema Lo Inexpresable. Fue un poema que me gustó de inmediato, así que se lo hice saber. Fue tanto que lo que me gustó que hasta le hice un audiograma. En ese momento tenía pensado hacer un podcast de narración, idea que no prosperó porque no tenía sentido, ya que los escritos no serían míos. Lo que sí luego me interesó fue, buscándole la vuelta a escuchar a los chicos, era escuchar a los chicos, o sea, aquellos chicos que se transformaron en los adultos que son hoy, ¿no? Saber cómo fueron sus inicios, cuáles eran sus pasiones de chico y cómo esa pasión del chico aquel se transformaba en esta actividad que desarrollaban hoy. Así que bueno, le pedí a Natalia que si tenía ganas de hacer este podcast, que en principio estaba raro cómo iba a ser un podcast en base a mensajes. Lo consideré así ya que me parecía algo novedoso el hecho de que la persona pudiera encontrar su momento de intimidad y sentirse a gusto en el momento que ella deseaba. Así que bueno, esa intimidad es la que logra Natalia en este primer tramo de la charla que mantuve con ella, donde nos cuenta sobre sus inicios en escritura. Bueno, ante todo quiero agradecer a Diego Orozco por invitarme a formar parte de su podcast, por confiar en mi expresividad, en que como artista tengo algo que decir, así que muy agradecida a Diego por eso. Bueno, mi nombre es Natalia Sol Peralta, soy escritora, escribo desde muy pequeña, desde los 8 o 9 años que comencé escribiendo diarios íntimos como una necesidad en mi cotidianidad. Y a los 9 a 10 años más o menos empecé a jugar, a escribir poesía, a crear poesías. Un poquito más grande, a los 11, 12 me animé a escribir cuentitos y a los 13 años me asumí como escritora, entendiendo que escritor o poeta, porque me siento en realidad, siempre me sentí más poeta en realidad que escritora como forma de ver la vida, pero vamos a generalizar con la palabra escritora. Entendiendo que un escritor o una escritora no es una persona que ha publicado muchos libros reconocidos a nivel mundial ni nada por el estilo, sino que escritor es la persona que siente el llamado genuino ante la inspiración, ante la necesidad de expresarse a través de un medio escrito, a través del papel y la lapicera o la máquina, y que lo ve como su mejor vía de comunicación, de expresividad, de plasmar su interioridad. Y entendí yo a esa edad mía que era mi mejor medio de comunicación conmigo misma y con los otros, y bueno, desde ahí me asumí ya como escritora. Bueno, tengo 2 libros publicados. El primero se llama Luminiscencia, lo edité en el 2013 en Buenos Aires. Fue un libro autopublicado que luego volví a republicarlo con una editorial. El segundo libro es Lírica de Viaje. Lo edité en el 2017 con una editorial de la provincia de San Juan, que es donde me vine a vivir en los últimos años, desde donde estoy grabando para este podcast. Y tengo un blog que se llama Travesía Lírica, en el que publico poemas, prosas breves desde el año 2006. Si alguien quiere entrar y leer,
el link de ese blog es nataliasolperalta.blogspot.com. Así que bueno, ahí pueden encontrar de todo un poco si me quieren conocer un poquito más. En este segundo tramo de la charla que mantuve con Natalia, la consulté acerca de dónde nace esa inspiración y qué consejos le daría a una persona que está comenzando en la escritura. ¿Qué me inspiró a escribir o ser escritora y cómo busco la inspiración? En realidad son cosas que me han buscado a mí o que me buscan y no que yo las busco a ellas. Empecé escribiendo de muy pequeña porque yo era una persona muy introvertida, muy tímida. Sinceramente no tenía amigos en la escuela primaria. Soy una sobreviviente del bullying, algo que ahora tiene nombre, en su momento no lo tenía. Y todo simplemente porque era muy callada, muy tímida. Y esto de empezar a escribir en diario íntimo, que lo descubrí por una prima mía más grande, que me mostró una vez así como con mucho amor su diario íntimo escondido ahí en su pieza y me contó lo que era, y sentí que quería eso, que quería empezar a plasmar lo que me pasaba de una forma así muy personal, muy para mí, y supongo que habré pedido que me compren un diario íntimo porque ahí nomás lo tuve. Y desde ahí empecé a escribir lo que me pasaba, lo que sentía. Sinceramente en este momento no puedo recordar tampoco muy claramente qué escribía, pero sé que tenía mucho que ver con todo lo que yo iba pasando, las cosas que iba sintiendo. Muy probablemente habré estado escribiendo sobre compañeritos que me habrán gustado, cosas que, bueno, todos los niños vivimos y sentimos y tenemos estas cosas de expresarlo por algún lado cuando somos niños. Entonces, desde allí es que me salió esta inspiración de escribir como necesidad de expresar algo que no expresaba por vía oral. La poesía la fui conociendo a través, bueno, de clases de lengua en la escuela, de libros de mi papá, que siempre le gustó mucho leer también. Entonces agarraba libros de la biblioteca. Recuerdo empezar con un libro de Becker, de Alfonsina Storni, y querer empezar como a imitar esa estructura de poema, y me gustó, me sentí cómoda en eso. Y bueno, un poquito más de grande también, bueno, empecé a experimentar con el tema de los cuentos. Escribí mucho más cuentos en otras épocas, cuando era más joven, más de adolescente, que uno quizás está más despreocupado de ciertos aspectos de la vida, de responsabilidades. He tenido como más libertad de crear desde ese lado, de crear historias. La poesía es algo que me acompaña desde siempre, desde hace prácticamente casi 20 años, podría decir, de la vida. Y es para mí algo que tampoco busco qué es lo que voy a escribir, sino que hay algo que me viene en ciertos momentos y necesito expresarlo. No recuerdo qué escritora decía, pero recuerdo la frase que era de las personas que no entienden las cosas hasta que las ponen por escrito. Y es algo que a mí me sucede mucho. Personalmente, en mi caso, la escritura es un medio en el cual yo me entiendo a mí misma, en el cual yo converso conmigo misma, en el cual yo tengo un diálogo muy fluido con mi interioridad y con los procesos a los que me va llevando la vida. Escribo por necesidad, porque lo siento, porque si no escribo, sinceramente no me siento bien. Me siento bien cuando escribo, es de mis placeres más grandes en la vida, sino el más grande de todos. Y es simplemente una necesidad que ha venido conmigo, y no es algo que yo busco. Muchas personas me preguntan cómo haces para escribir tanto. La verdad es que ni yo sé. Creo que todos tenemos vetas artísticas que explorar. Yo si bien tengo otras, porque también me gusta, tengo mi beta fotográfica, también me gusta hacer artesanías, me gusta la música, pero mi beta principal es esta, la que me has buscado desde que era niña, y sé que todos tenemos una beta también. Entonces a veces es
escuchar qué es lo que nos está pidiendo expresarse a través de nosotros y hacerlo. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Rumi, un poeta sufi, que dice: la inspiración que buscas ya está dentro de ti. Quédate en silencio y escucha. Diego me preguntaba qué le diría a alguien que quiere comenzar a escribir. Que escriba. Que tenga un cuaderno, una lapicera, se siente, se conecte un ratito consigo mismo. Y estoy segura que todos los seres humanos tenemos algo para decir, porque a todos nos pasan cosas en nuestro interior, todos vivimos emociones en nuestro día a día, reaccionamos de diferente manera a las cosas que nos pasan, todos tenemos tristezas y alegrías y emociones y muchas cosas que volcar a un papel. Yo no creo que la escritura, sobre todo la poesía, sea cosa para unos pocos, sino para todos. Y creo que la mejor forma de comenzar a escribir es haciéndolo para uno mismo. Antes que empezar a pensar si vamos a publicar o si no vamos a publicar o quién lo va a leer, primero escribimos para nosotros, porque la herramienta fundamental para escribir es primero lograr ese grado de diálogo con nosotros mismos. Una vez que tenemos ese diálogo con nosotros, que puede ser a través de tipo escribir, digamos, a modo diario íntimo, podemos empezar a explorar con poesía, con cuentos, con artículos, con, post, como se utiliza ahora, las redes sociales. Después cada uno irá explorando, pero el primer paso es empezar a escribir para nosotros. Entonces ese sería como mi consejo. Y como segundo consejo, desestructurarse, no pensar en si estamos escribiendo bien o no, si tenemos faltas de ortografía, si estará bien expresado así o no, porque no pasa por ese lado primero. Esas cosas luego se pueden pulir. En primer lugar, creo que si una persona siente el llamado de escribir, ya sentir ese llamado es la primera señal de todas. Entonces creo que lo más importante es eso, sentarse frente a un papel y lapicera y arrancar por ahí. Y es fundamental ya tenerlos, porque el hecho de ya contar con este cuaderno y esta lapicera en nuestra mesita de luz, en la mesa del living, en donde cada uno lo sienta, o llevarlo consigo en su mochila e intentar hacerlo, no sé, en un café, en un parque, donde cada cual lo sienta. Creo que primero nos tenemos que como amigar con esta herramienta que nos va a permitir expresarnos, como son el papel y la lapicera, y tenerlos con nosotros. Ya tener eso va a hacer que nos dé más ganas de agarrarlo y empezar a escribir y a expresarnos a través de ello. Así que, esos son mis consejos para una persona que siente el llamado a la escritura. Cuando lo consulto a mi hijo Joaquín acerca de lo que le gustaría hacer cuando sea grande, él mientras dibuja me dice artista. Acerca de esto, la consulté a Natalia de cómo acompañar a los chicos en su beta artística. ¿Qué pasa si es un niño el que muestra interés por escribir? Lo alentamos, lo acompañamos. Voy a referir para esto a una frase de Picasso que me parece fantástica, que dice que todos los niños nacen artistas. Lo difícil es seguir siéndolo cuando crecemos. No hay un niño que no tenga una beta artística. Si lo observamos, el que no dibuja o pinta le gusta cantar o bailar o hacer garabatos en el cuaderno o, como fue mi caso, escribir. Le puede gustar bailar, le puede gustar hacer cosas manuales con las plastilinas, con arcilla, con tierra. Todos, absolutamente todos los niños tienen una beta artística. Lo que sucede mucho es que de niños nos enseñan como que el arte es algo secundario, que primero está la vida real, seria, y luego está el arte. En realidad yo creo que es al revés, que es el arte lo que nos ayuda a afrontar la vida seria, la vida de responsabilidad, porque a través del arte vamos a
expresar y a sacar de nuestro interior, a limpiar emociones, a entendernos, a conectarnos con nosotros, a conectarnos con los otros a través del arte. Hay un mundo inmenso de posibilidades que me parece que es muy, muy importante alentar. Si se trata de un niño, es justamente dejarlo fluir sin ponerle estructuras, dejarlo y ver qué es lo que le surge escribir y por qué, que lo está llevando a escribir lo que escribe, ya sean cuentos, por más fantásticos que sean, por más que invente personajes o animales que no existen, siempre alentarlo y sorprenderse y mostrarse fascinados por su creatividad, porque es lo que a ellos los va a alentar a seguir haciéndolo. Todos los niños necesitan tener una vía, un canal de expresión a través del arte. Entonces me parece que es fundamental esto y alentarlo a que pueda continuar con esta arte por el resto de su vida. Me he encontrado con muchas personas de 60 años, más años, incluso menos también, 40, 50 años, que me dicen ante esto cuando yo cuento que escribo, yo escribía cuando era adolescente, pero bueno, después la vida. O bueno, a mí me encantaba pintar cuando era chica y bueno, viste, después uno lo va dejando. A mí me gustaba cantar, a mí me gustaba, o sea, mucha gente conocido que yo me pregunto, ¿por qué lo dejaron? En realidad, cuando la vida se pone más difícil, cuando nos sentimos sobrepasados por las responsabilidades de adulto, es cuando más estamos necesitando en realidad conectarnos a través del arte con nosotros y con el afuera. Es una forma de elaborar todo lo que pasa en nuestro interior y en nuestro alrededor. Entonces yo aconsejaría en primer lugar a un niño nunca ponerle eso en un segundo lugar, sino darle la importancia que se merece el arte por el crecimiento emocional y espiritual que va a tener la persona a través de eso. Obviamente también mental, porque ayuda a mantener activo el cerebro, ayuda a muchísimas cosas también neuronales. Así que incentivo a ello. Y si es un adulto, tratar de mantenerlo y aún en los peores momentos no dejarse, ¿cómo decirlo?, intimidar. A veces hay muchas personas que no se animan a crear o a mostrar incluso lo que escriben o lo que hacen en la beta artística que cada cual tenga, porque se sienten intimidados por artistas más grandes o por si alguien lo lee o si alguien le descubre, no sé, la pintura o si alguien lo escucha cantar. Y creo que tenemos que empezar a sacarnos un poquito más ese miedo al que dirán. Cada ser humano es único, entonces cada uno tiene una forma de expresar diferente y en eso radica la originalidad, en que la impronta propia es propia siempre. El niño esto lo tiene como sobredimensionado más todavía porque está con la creatividad y la experimentación y el juego a flor de piel y así es como siento que hay que tomar esto como un juego que no tenemos que perder para que no nos pase esto que decía Picasso, que crecemos y es muy difícil mantener a ese niño ahí y a esa arte ahí. Entonces, mi consejo para el niño que sea que muestre la beta artística que sea es, como adulto, uno tener la responsabilidad de entender la importancia que esto tiene para el ser humano pequeño y, bueno, si ven que al niño como que le fluye más pintar, bueno, le buscamos clases de pintura. Si al niño está fascinado con el baile o con el canto, bueno, le buscamos clases de baile o de música. Y así con lo que sea talleres literarios para niños, hay muchos. Entonces siempre incentivar esta vía de expresión que para mí, para el ser humano, es fundamental para ser sano mentalmente, emocionalmente y espiritualmente.
En este tramo final que tuve en la charla con Natalia, nos cuenta acerca de su proyecto, Travesía Lírica. Aprovecho a recordarles que a Natalia la pueden encontrar en su cuenta de Facebook, Travesía Lírica, o en su blog, que es nataliasolperalta.blogspot.com. En cuanto a este podcast, si quieren ponerse en contacto conmigo, es escuchar a los chicos en Instagram. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Este es el primer podcast de una serie de charlas que voy a tener por este medio. Así que bueno, nos iremos perfeccionando, iremos buscando nuevas herramientas y nuevos recursos. Así que les mando un saludo, muchas gracias y los dejo con Natalia. El proyecto de Travesía Lírica como fanpage del Facebook me surgió como una necesidad de empezar a mostrar más lo que hago, expandir. Sabemos el peso que tienen hoy las redes sociales y la llegada que tiene, y sentí que era necesario empezar a mostrar lo que siempre hice, a compartir mi poesía, mis escritos, a través de la fanpage Travesía Lírica. También publicito, vendo los libros, también muestro mis cuadernos porque hago cuadernos artesanales, muestro también mi beta fotográfica, me gusta mucho la fotografía y también lo comparto. Entonces la verdad que lo encontré como un medio de mostrar todas mis artes a través de algo que sé la llegada que tiene. La palabra travesía a mí siempre me ha sugerido un viaje que no es solo un viaje geográfico, sino también un viaje interno. Este viaje que nos va llevando por las diferentes rutas de nuestra vida, por así decirlo, y con todas sus paradas, todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias. Yo creo que la vida en sí es una travesía en la que vamos llegando a diferentes estaciones y nos encontramos con diferentes cosas totalmente nuevas, totalmente para explorar. Además de que travesía también lo veo un poco obviamente como lo geográfico, los lugares que uno conoce, las personas con las que uno se relaciona. Así que por este lado veo yo la palabra de travesía. Lírica es la lírica de la vida misma. Lírica, si bien es otra forma de llamar a la poesía, yo creo que lírica es todo, es mi forma de ver la vida a través del ojo poético, digamos, del sentimiento poético, y me parece que sería importante que más personas pudiéramos ver la vida desde esta manera, porque vemos todos de forma muy distinta, miramos de diferente forma un cielo, un atardecer, un animal, a otra persona. Entonces creo que si todos nos conectáramos más con una visión poética de la vida, vamos a encontrarnos con más empatía, más compasión, más amorosidad para con los otros, para con nosotros mismos también. Entonces invito a esto también, a hacernos más amigos de esta lírica que la vida nos pone adelante cada día. Así que Travesía Lírica encierra todo esto, todas estas experiencias, todos nuestros viajes internos, externos, todos los que nos conecta entre todos. Y por eso lo busqué como nombre para mi red social, porque es como esta forma de comunicarnos a través de, estas cosas que nos pasan a todos, las emociones que nos mueven a todos, los sentimientos y las artes. Así que muy agradecida por invitarme a formar parte de este podcast y será hasta una próxima quizás. Dejo muchos saludos para todos y que el arte nos una siempre. Voy a compartir un poema de mi libro Lírica de Viaje que se titula Confluencia. Emociones encontradas. Sí, mis emociones se encuentran y a veces juegan, otras veces riñen y otras, las más bellas de las veces, se aman. Por estos días riñen y juegan. Yo, en mi inocencia, intento disciplinarlas, mas se rebelan dentro de mí porque quieren ser eximidas.
Ellas habitan la tierra de mi ser y aran con gracia. Cuando mis emociones se corresponden y se aman, fertilizan todo mi espíritu, brotan rosas en mis mejillas y las abejas de mis pensamientos fabrican miel en mis ojos. Me pueblan emociones y en sus encuentros y desencuentros prolifera mi libertad con soltura.